tenía que presentar en Alberti, la librería de los libros, este libro lleno de libros. Así que un honor y pistoletazo de salida a este libro tan especial, Antonio, tanto tiempo hablando del libro y por fin ya lo tenemos, la criatura. Berna, muchísimas gracias por acompañarnos. Grandísima periodista, grandísima escritora, que va a publicar su nueva novela el 4 de julio, que fue de los Lighthouse, y me dicen por ahí que es muy, muy buena. Estuve el otro día con... ¿Se me oye bien? Sí. Estuve el otro día con Julia Navarro y me la recomendó vivamente. Y Antonio, me parece que la estás leyendo también, y la verdad que nos hace muchísima ilusión leer tu nueva novela. Y bueno, verla siempre también como Antonio, ¿no? Como decía Lola, pues también desde tus focos periodísticos, siempre divulgando la literatura, la pasión por los libros es lo que nos une. Yo creo que a todos los que estamos aquí. Y en cuanto a Antonio, pues también a veces ocurre que presentas libros de amigos, y a veces ocurre que editas libros de amigos, pero esto es así. Y Antonio ha sido compañero en Penguin, ha estado al frente del departamento de audiolibros, llevando a cabo proyectos extraordinarios, con un grandísimo éxito y con una gran profesionalidad. Y desde que coincidimos en Penguin, pues nos hicimos amigos. Y no os creáis que es tan habitual encontrar compañeros también en la editorial donde se pueda hablar de libros. Y Antonio y yo nos escapábamos muchas veces a comer y básicamente, aparte de amor y de desamor, que bueno, si son temas universales, hablábamos de libros. Y fruto de estas comidas, de estas conversaciones, aparte de conspirar con proyectos también que nunca salían, que por algo se conspiran, en un momento dado le propusimos, esto es un libro de encargo, Antonio, hay que decir las cosas, la idea fue mía. Esto fue un libro de encargo, absolutamente, aunque doy feo aún. Pero enseguida dijiste que sí, o sea, fuiste súper fácil. Y evidentemente yo creo que era necesario y parecía lógico publicar este libro a raíz también del éxito de su podcast, un libro de 1 hora. Este libro, cuando yo lo releía, escuchaba la voz de Antonio, y eso ya veréis que es un placer inmenso, además, porque tiene una voz maravillosa. Este libro también se puede oír, ¿no? Así que, bueno, podríamos haber hecho una enciclopedia. Bueno, hemos hecho un buen libro, un librazo. Hemos compendiado los 100 libros que para Antonio son esenciales, y el libro le pasa un poco lo mismo que al podcast, ¿no? Aquellos libros que has leído los recuerdas y te acuerdas de cantidad de cosas que habías olvidado, y luego te das cuenta de la cantidad de lagunas que tienes, porque todavía faltan libros por leer. Claro. Porque cuantos más libros lees, más libros te faltan por leer. Así que, bueno, también esta es una invitación a leer este libro y a leer todos los libros que están dentro de este libro. Así que, Antonio, felicidades, me hace muchísima ilusión acompañarte, lo sabes, te mereces todos los éxitos del mundo, y yo también. Así que nada, me paso la palabra a mi querida. Gracias, David, y muchas gracias, Antonio, por invitarme a presentar tu libro, y a Lola por acogernos en este sitio siempre, que tan grande, tan capaz de agrandarse cuando hay público. Y como le he dicho a Antonio, bueno, aquí ya, si no llenas las escaleras, ya nadie será como un gran autor como tú. Así que nos has puesto el listón muy alto, escaleras llenas, todas las naves del Alberti llenas. Bueno, qué placer, y gracias, David, por tus palabras y por hablar. Nunca pensé que hoy aquí se mencionaría mi novela. Pues hay que hablar de libros. Hay que hablar de libros, sí. Bueno, pues ¿qué nos encontramos aquí? En 100 libros, una vida. Nos vamos a encontrar 100 libros resueltos cada uno en un capítulo minúsculo. Desde mi punto de vista, claro, es apenas un aperitivo de lo que puede ser cada libro, Antonio, y son, yo creo que casi 400 sí. páginas o así. Antonio ha seleccionado 4 libros, ahora nos explicarás tú con qué criterios lo has hecho y esas 4 divisiones en las que lo haces. Y cada uno es una puerta a otros libros. De cada capítulo os aseguro que podríamos estar hablando 1 hora, por lo menos, o sea, un capítulo 1 hora, pero me temo que vamos a hablar de 100 libros en 1 hora, lo cual es imposible. David me da las gafas porque me he traído mis notas, bueno, pero no me he traído mis gafas de texto. Somos los editores, tenemos gafas, bolígrafos. ¿Os tengo el micrófono? No, está bien. Bueno, entonces, ¿qué es este libro? Es una voz, la voz de Antonio, ya la ha mencionado David. Yo creo que la tenemos todos incrustada en la cabeza porque dormimos con ella. O sea, es el hombre que mece nuestros sueños por la noche.
cuántas veces yo tengo que reprogramar el podcast porque me quedé a la mitad. Me dura varios días si me logras acunar y dormir bien. Entonces, es una voz física, digamos, una voz existente, una voz que reconocemos, que yo alguna vez le he dicho, pero nadie te ha ofrecido doblar películas con esa voz. Y me has dicho que no, pero es sorprendente porque es una gran voz, pero es una voz literaria, más allá de la voz física, de la voz que escuchamos, es una gran voz, una gran mirada sobre los libros, que son los libros de su vida y que son los libros de nuestras vidas. Él lo dice al empezar, aquí está mi vida, es una especie de autobiografía. Y el libro está lleno, o sea, nos vamos a encontrar a Bartleby, o sea, a Melville, nos vamos a encontrar a Scott Fitzgerald, a García Márquez, a Vargas Llosa, a todos los importantes más o menos que nos podemos imaginar, pero nos vamos a encontrar cómo eso se apega a una vida, la de Antonio Martínez Asensio y la nuestra propia. Hay muchas anécdotas privadas, ¿no? Desde, por ejemplo, yo te pediré que nos cuentes alguna, cuando está leyendo Drácula en una casa en la sierra y está ahí todo concentrado y de repente ¡pum!, se abre la puerta de la calle, ¿no? Y entra el viento, ¿no? Bueno, van a ser muchas las anécdotas personales o de un libro que cuenta pues que él estaba en un mal momento de amores, de relaciones y algún libro te salvó la vida. Ahora ya ni recuerdo cuál es porque son 100 libros y de todos hay eso, una autobiografía, aquí está mi vida, ¿no? Y es el momento de ponerme las gafas de David. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Hay aventura, como no podía ser de otra manera. Los que hemos seguido la selección de Antonio sabemos que está ahí la isla del tesoro. ¿Cómo no interesarte por un explorador en el Congo como el de Conrad, por un navegante como el conde de Montecristo? ¿Quién no quiere viajar en barco pirata? Dice en algún momento. O sea, hay un montón de libros de aventuras. Hay un montón de libros de amor, desamor, de drama. Estoy recordando Madame Bovary o La Dama de las Camelias y otros. Hay terror, el mencionado Drácula. Hay distopías, 1984 o la de Fahrenheit. Me ha llamado mucho la atención y es lo que más curioso creo que me ha resultado. Y no sé cómo llamar este capítulo, los supuestamente infantiles que sin embargo nos van a llevar a un mundo de terror, ¿no? Y estoy pensando en Peter y Wendy o en Alicia, hay alguno más, es decir, libros que hemos abordado siempre como si fueran infantiles, porque lo eran y porque los hemos asociado a esas imágenes infantiles. Creo que los viajes de Gulliver también, y que sin embargo nos vas a descubrir que son libros, claro, que no he leído desde que era niña, y hoy nos va a descubrir cómo están llenos de muerte, de terror. Quiero preguntarte por todo ello. Y hay algo increíble, muchas segundas lecturas que son apasionantes, porque de todos estos libros muchos los hemos leído de niños, de jóvenes, en nuestros primeros años lectores, pero claro, Antonio los aborda en una segunda lectura, muchos de ellos, en los que aprende cosas que no aprendió a los 20 o a los 14 o a los 8 o 9, que descubrimos que leíste por primera vez 100 años de soledad con 8 o 9 años. No. ¿Te pones eso? Sí, yo creo que no. Si es así, es una errata. Es una errata. Que lo has leído 7 veces, sí, o sea, sí que dices pero que... igual tenía 14, 15 años. No, ahí lo leíste por segunda vez. No, es verdad que lo cogí, es verdad, pero no lo leí, o sea, es verdad que estaba en mi casa, estaba en casa de mis padres en una vieja edición de Plaza y Janés con Gabo todavía con el pelo negro, y era un libro que se había dejado en casa mi tío Ángel, el gran lector, y yo me asomé a ese libro y empecé a leerlo y no entendía absolutamente nada, pero ya descubrí y ya percibí que ahí había algo maravilloso. Y claro, por supuesto no pude seguir con esa lectura, pero sí que me asomé ahí algunas páginas y descubrí lo maravilloso que podría ser. Y luego ya me metí con él y dije, bueno, ahora sí que me lo voy a leer con 14 años. Sí, eso me lo he leído bien. Bueno, si quieres, te doy la palabra para que nos expliques cómo has elegido este libro, cómo has ordenado todos esos clásicos. O sea, como dices, clasicazos, clásicos modernos, libros que serán clásicos y tus personales. Y luego ya vamos a seguimos hablando. Bueno, muchísimas gracias, Berna. Muchísimas gracias, David. Efectivamente, editor y amigo y persona que me planteó un día, oye, tú tienes que escribir un libro sobre libros y tienes que contarnos un poco cuáles son esos libros. Y poco a poco le fuimos dando forma. Es muy curioso porque eso
lo hicimos cuando yo estaba trabajando en Penguin, pero claro, cuando yo estaba trabajando en Penguin no tenía tiempo, porque no tenía tiempo para escribir, y solo cuando salí de Penguin es cuando empecé a escribir, y es cuando ya le pudimos poner una fecha al libro, con lo que efectivamente, y yo lo digo en los agradecimientos, gracias a él está el libro aquí. Gracias a Lola, gracias a la librería Alberti, a mí me apasiona estar por primera vez al otro lado y me encanta estar aquí, y creo que era para mí el sitio donde presentar el libro. Y luego quiero permitirme dar las gracias a muchísima gente que veo en la presentación y que está hoy conmigo, gente para mí muy importante. Quiero en primer lugar dar las gracias a 3 escritores que están en el libro, que uno de sus libros está en uno de los libros de mi vida y que están hoy con nosotros, que uno es Manuel Rivas, que está aquí con nosotros, otro es Adolfo García Ortega, cuyo libro El comprador de aniversarios a mí me cambió, y lo cuento en el capítulo correspondiente, y está Fernando Beltrán, que es mi poeta y el poeta de muchos, y que a mí también me ha cambiado la forma de ver muchas veces la vida. Quiero darles gracias a ellos, pero quiero darles gracias a mucha gente que está aquí. Pepe Rubio, que construye cada semana en el Hoy por Hoy, bueno, pues le da forma al guión con el que hacemos el programa, y construye un sketch maravilloso todas las semanas, y que me ha acompañado, me ha llevado de la mano en el Hoy por Hoy. Como estar aquí, bueno, pues mi hermana, mis verdaderos amigos, mi pareja, quiero decir, gente por los que me siento absolutamente acompañados. Álvaro Aro, pintor y buen amigo; Juan Morali, gran director de audiolibros y director teatral. Y bueno, quiero daros las gracias a todos por estar aquí, y bueno, es de deciros, y a todos los demás que me acompañáis, bueno, que me hace mucha ilusión estar aquí rodeado por vosotros y poderos contar en primera persona el libro. Bueno, el libro. ¿Qué es el libro? ¿Cómo hemos organizado el libro? Bueno, pues el libro, claro, cuando pensé, bueno, tengo que elegir 100 libros, pues fue un problema. Todo el que se ha leído el libro, lo primero que me ha dicho es: oye, no está Pedro Páramo. Pues no está Pedro Páramo, pero igual que no están muchísimos otros que son libros seguramente maravillosos. Es verdad que a lo mejor Pedro Páramo no es uno de los libros de mi vida, pero sí que es verdad que hay libros de mi vida que no están aquí. ¿Qué decisión tomé en primer lugar? Que solo hubiera un autor, un libro por autor, porque podría poner 5 o 6 libros de Saramago, 5 o 6 libros de Galdós, de Gabriel García Márquez o de cualquiera. Entonces dije, bueno, uno, con lo cual ya ahí me quitó bastante presión. Y dentro de esos, pues elegí, ahí sí, con el libro que verdaderamente a mí de sus libros me había cambiado. Y pongo el ejemplo de Galdós, por ejemplo. Pues Galdós, evidentemente, pues su gran libro es Fortunata y Jacinta, o muchos otros, porque yo ahora estoy avanzando un poco por la obra de Galdós, que estamos haciendo más libros en un libro una hora, y ahora, por ejemplo, acabo de terminar el guión del Doctor Centeno, y bueno, me ha parecido, o sea, una auténtica maravilla, una locura, pero bueno, que no es de sus libros más conocidos. Pero sin embargo yo elegí Marianela. ¿Por qué? Pues porque Marianela también lo leí muy joven, y porque me apasionó esa historia absolutamente maravillosa, y me marcó mucho lo que es la historia de Marianela. Entonces he ido eligiendo, pues efectivamente, qué libros me han marcado realmente, y dentro de eso son 25 clasicazos que he llamado, que son 25 libros anteriores a 1900, los grandes clásicos, Madame Bovary, El Conde de Montecristo, bueno, están los grandes libros decimonónicos y anteriores, está La Odisea. Luego 100 clásicos modernos, en realidad modernos, 25 clásicos modernos, quiero decir, bueno, pues ahí hemos hecho el truco de posteriores a 1900, ahí está 100 años de soledad, pero también está La transformación de Kafka, como está La señora Dalloway, como hay muchísimos libros indudables, ¿no? Que son clásicos seguro. Y luego están los que serán clásicos en el futuro. Eso, ahí ya nos metemos un poco en el territorio de lo subjetivo, los que yo creo que serán clásicos, y muchos de ellos, esta mañana lo hablábamos, pues seguramente ya lo son, quiero decir, lo son La insoportable edad del ser, o Últimas tardes con Teresa, o La caverna de Saramago, o Corazón tan blanco de Javier Marías. Pues yo creo que por supuesto que sí. Está Klaus y Lucas, está Manuel Chávez Nogales, bueno, muchos de los libros que yo he considerado que serían, que dentro de 100 años todos nos acordaríamos de ellos seguro. Y luego están los 25 libros más personales, entre los que están los que he citado, de Fernando Beltrán, de Manuel Rivas y de Adolfo García Ortega, como está Mentira, de Enrique de Eriz, que para mí fue un libro muy especial,
como está Ataduras, de Domenico Starnone, o como, bueno, pues hay libros muy, como esta Crónica de la mucha muerte, de Javier Fernández de Castro, que a mí era un autor que me apasionaba y del que he leído mucho, y Crónica de la mucha muerte me impactó también. Y ahí, bueno, también en los anteriores, pero en estos sí que he querido un poco contar por qué en cada caso. Bueno, pues fueron libros importantes para mí, pues Ataduras, de Domenico Starnone, que es un poco la cara B de Los días del abandono de Elena Ferrante. Pues bueno, pues fue un libro que yo leí en plena ruptura, en pleno divorcio. Entonces, bueno, pues es un libro que me marcó especialmente por eso. Y luego hay anécdotas, efectivamente. Lo de Drácula es genial. Yo estaba un día en la sierra, en Guisando, en una casa allí un poco en medio de la nada, con una chimenea maravillosa. Ya mis hijos estaban dormidos, yo estaba leyendo Drácula, y en una de las escenas verdaderamente heavies hubo un golpe de viento y la puerta de la calle hizo y se abrió. Y yo me quedé allí y pensé, coño, que iba a aparecer el conde Drácula por allí, ¿no? Y que iba a ser un buen efecto, que no apareció. Pero también os tengo que decir que estuve 10 minutos hasta que me levanté a cerrar la puerta, ¿no? Estuve 10 minutos allí en mi casa con la puerta abierta hasta que dije, joder, qué absurdo, levántate y ciérrala. Y la cerré. Bueno, anécdotas de este tipo, como de otros muchos, sobre todo de por qué esos libros me han marcado. Y luego, efectivamente, también con David lo hablamos, que sean capítulos muy cortos, ¿no? Quiero decir, bueno, pues vamos a hacer un libro de unas 4 páginas, dijimos, por cada libro. Entonces yo intento contar un poco de qué va cada uno, dar alguna clave también del autor y explicar eso, explicar un poco la razón de por qué está ahí. Y en base a eso esta mañana se reían de mí en la SER, en el Hoy por Hoy, porque decía Pepe Rubio, que hay un libro que digo, bueno, no, la mejor forma que tengo de contarlo es que no encuentro palabras, Jane Eyre, que decía, es que, claro, tiene tantas cosas, ¿cómo os lo puedo definir? Bueno, es brutal. Bueno, pues efectivamente esa es mi palabra, sí, es una palabra que se repite mucho, y que David me decía cuando lo corregimos, oye, hay ciertas repeticiones, ya lo sé, brutal, se repite mucho. Maravilloso. Pero, claro, es que también... Extraordinario. Pero es que claro, eso forma parte un poco de la marca. Claro, de la marca, ¿no? Pues es que el libro es brutal, es maravilloso. A veces te quedas sin adjetivos y a veces los repites, ¿no? Bueno, pues todo eso está en el libro, estoy yo. Y luego hubo una decisión que tomó Cristina Lomba, que no está aquí porque está produciendo cosas más interesantes que libros, que son hijos, porque acaba de ser madre de nuevo, y entonces, bueno, pues estuvo solo en la primera parte conmigo, y me dijo, mira, he seleccionado una frase para una de las ¿cómo se llama esta? Solapa. La solapa, que dice, aquí está mi vida, en las líneas de cada libro y entre las líneas, en las emociones de cada lectura, en los aprendizajes, en cada uno de los 100 títulos. Bueno, pues esto me parece una maravillosa frase, un buen resumen de lo que es el libro. Ahora, si quieres, hablamos de lo que quieras. Tengo muchísimas preguntas y seguro que el público también va a tener alguna. Vuelvo a García Márquez porque me ha llamado mucho la atención eso de 100 años de soledad, que le dedicas un capítulo aunque no le has dedicado un libro, una hora. Ya, no, lo cuentas, claro. Y hablas de que ves que te pilla, que lo leíste por primera vez a los 8 o 9 años, que claro, lo trajo tu tío, que a los 14 o 15 te metiste, claro. y que lo has leído 7 veces Sí. en total, pero que te da miedo, te pone nervioso la idea de convertirlo en un libro una hora. No, ¿Qué es te que, pasa o sea, con no, ese que libro? soy incapaz. O sea, quiero decir que al final yo, en un libro una hora, lo que hago es meter un libro en 22 páginas, en un guión. Entonces, yo lo primero que hago es elegir un poco cuál es la trama. El ejemplo más claro es Madame Bovary. En Madame Bovary, Flaubert sobre todo cuenta la historia de un pueblo gris y cuenta la historia del farmacéutico, la historia de cada uno de los que participan en esa sociedad toda muy gris. Y yo elegí contar solo el argumento que tuviera que ver con Madame Bovary. Y prácticamente no cuento nada de lo que ocurre en el pueblo. Yo siempre termino los programas diciendo, así les hemos contado. Bueno, pues yo Madame Bovary lo escogí, lo conté contando solo la historia de ella y dejé fuera todo el resto de cosas. Tengo que tomar decisiones, bueno, cómo cuento una cosa o cómo cuento otra. Claro, me pongo con 100 años de soledad y podría hacer el programa con las 23 primeras páginas del libro. Y ya está, es que ¿qué quito? ¿Qué pongo? ¿Qué elijo? Quiero decir, tiene tanto que no me siento capaz de
no tanto hacer un resumen, porque yo no hago resúmenes en el programa, sino de transmitir su esencia, a lo mejor en tan poco tiempo. No lo sé, tengo que encontrar ahí alguna clave. Pero claro, eso es muy gracioso, hay mucha gente que me lo dice. ¿Cuándo vas a hacer el Ulises en un libro? No, pues no. Bueno, pues no, lo siento. Hemos hecho solo en el programa, 2 o 3 veces hemos hecho el programa en 2 horas, que es en el caso de Los Tres Mosqueteros, en el caso del Conde de Montecristo y en el caso de La Casa de los Espíritus. Pero bueno, pues hay libros que yo creo que son imposibles. Pedro Páramo, por ejemplo, tampoco soy capaz de contarlo, tiene tantos planos, es tan complicado saber cuando está en el plano de lo real, en el plano de los recuerdos, de la muerte, del futuro, que luego en la radio eso es muy complicado también de trasladarlo, ¿no? Tienes que guiar un poco al espectador para que, claro, cuando se duerma a mitad, sepa por dónde va, por lo menos, claro. Bueno, estos libros infantiles que me han llamado muchísimo la atención, Peter y Wendy, Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, Sí. ¿Son libros infantiles o son libros de terror? Claro. ¿Qué son y por qué? Cuéntanos lo que cuentas. Es que, o sea, vamos a ver, Peter y Wendy es un libro que es muy inquietante. O sea, Peter y Wendy es muy inquietante. Desde el personaje de Peter Pan, a mí, el personaje de Peter Pan me ha caído mal siempre, tengo que decirlo. O sea, este tipo que no quiere crecer y tal, siempre me ha parecido... no me ha caído nunca bien. Pero cuando te lees la novela es espectacular, porque... bueno, muere muchísima gente, o sea, porque allí tienen las batallas con los piratas y se mueren y se matan. Él es un tipo un poco despiadado. De repente, cuando llegan al país de nunca jamás, bueno, primero, ¿cómo se llama? Campanilla, nada más llegar, intenta matar a Wendy, eso es lo primero que hace. Y entonces Peter Pan la expulsa, le dice, bueno, pues ya está, estás exiliada y no quiero volver a verte nunca más en mi vida. Y dice, joder, esta es la página 10, y dice, pero este tipo que ¿sabes? O sea, no tiene ningún... aparte de cosas que no se sabe muy bien qué son los niños perdidos, porque él cuenta en algún momento que cuando los niños se pierden, si durante una semana no los reclaman, entonces se van al país de los niños, al país de nunca jamás. Pero si no los reclaman, ¿dónde? A él le abandonaron, estuvo viviendo una semana en Kensington, en un parque, y luego se fue al país de nunca jamás. Entonces no sabes muy bien si son niños muertos o qué son, ¿no? Es una cosa un poco extraña. Y luego tiene una relación muy rara con Wendy. Y de hecho, Wendy hay un momento que se lo pregunta, le dice, Peter, ¿tú y yo qué somos? Y él dice, porque Wendy le dice, él le dice, bueno, porque nosotros, todos los niños son responsabilidad nuestra, ¿no? Tú y yo somos como papá y mamá. Y él dice luego, ya, pero es verdad que también quiero que seas mi mamá. No sé muy bien si son parejas, si son... tienen un rollo raro. Y luego, el final es asombroso porque cuando los niños vuelven, cuando se cansan de estar en el país de nunca jamás, vuelven, y entonces descubrimos que la madre ya conocía a Peter Pan, la madre de Wendy, y ya había estado en el país de nunca jamás. Y entonces Wendy tiene una pareja, se casa, tiene una hija, y Peter viene a por la hija de Wendy y se la lleva al país de nunca jamás. Y luego se lleva a la nieta de Wendy. Y él siempre va apareciendo y se lleva a la niña y dices, este tío... Y le pregunta en un momento, cuando aparece por primera vez, le dice Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo está Campanilla? Y no se acuerda de ella. Dice, ¿Campanilla? ¿Quién es? Y dice, bueno, es que las hadas viven muy poco. ¿Sabes? No sé, es una novela que sí que efectivamente puede tener una lectura seguramente infantil, pero luego, bueno, pues hay una escena en la que él cree que va a morir y entonces el agua empieza a subir, que no sabes muy bien por qué va a morir, le tienen cercados los piratas y el tío se pone en la roca y dice, morir será una gran aventura. Y esa frase la tuvieron que quitar de la obra de teatro en plena Primera Guerra Mundial, cuando, claro, había en Inglaterra tantísimos muertos entre los ingleses, pues decidieron quitar esa frase, ¿no? Porque... Y luego, aparte hay detalles, hay una frase maravillosa que dice, Peter se durmió debajo de un árbol y pasaron por encima de él 5 hadas que venían de una orgía. Y entonces dice, ¿qué las hadas? ¿Sabes? Venían de una orgía. Y dices, ¿sabes? Que es todo un poco... ¿Sabes? Que yo digo, esta frase no ha preguntado nadie, pero es una frase un poco inquietante si te la preguntan, ¿no? Sí, sí. ¿Veis? Antonio es capaz de capturar cosas que desde luego a mí se me habían escapado cuando lo leí de niña.
que me dan ganas de releerlo, porque al final lo ha dicho David y yo también, este libro es puerta a otros libros, pero eres capaz de capturar esas cosas y eso me lleva a otra que es Bartleby, el preferiría no hacerlo, Sí. ¿no? Que has elegido esa novela de Melville. Cuéntanos. Y esa cuéntanos. tiene una anécdota buenísima, Exacto, porque, cuéntanos. no, aparte del libro, hay una anécdota que no sabe nadie, ni David, que es que me escribí un artículo de Moby Dick, porque dije, joder, Moby Dick, ¿cómo no va a estar? Y me metí con Moby Dick. Y cuando me lo había terminado, digo, joder, si ya hay uno de Melville, entonces no puedo. Y entonces hay, bueno, está el primero de la segunda parte. Muy bien. Y ahí lo dejo. Ya tenemos El primero de la segunda parte está escrito, que es Moby Dick. Bueno, Bartleby, claro, es que es un personaje maravilloso, un tipo que de repente decide, decide que no quiere hacer lo que le mandan, ¿no? Trabaja allí y dice, preferiría no hacerlo. Y al principio preferiría no hacer un trabajo, pues un poco mecánico, porque él se dedica a copiar, ¿no? En una época en la que no hay evidentemente fotocopiadoras y copia contratos y copia textos y tal, y hay un momento que dice, no, preferiría no hacerlo. Pero poco a poco va ampliando ese preferiría no hacerlo a la vida. Y termina por preferir no hacer nada. Hay una escena alucinante de Bartleby mirando por la ventana y cuando el jefe se asoma para ver, se pone detrás de él para ver qué es lo que está viendo Bartleby, no está viendo nada, está viendo un edificio enfrente, no está viendo ni siquiera un paisaje, es un hombre que se deja morir de alguna forma y es muy inquietante. Y es alucinante pensar que grupos, por ejemplo, como Rodea Wall Street, tomaron su lema, ese lema de preferiría no hacerlo, como un poco la representación de la lucha, la primera lucha, digamos, contra el trabajo o contra el derecho de los trabajadores o la alienación en el trabajo y bueno, también como una lucha contra la sociedad que se están empeñando contra esta sociedad capitalista, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchos planos también, claro, una novela escrita en 1800 y pico y claro, de una modernidad alucinante. Y a mí me impactó mucho cuando me leí de nuevo, porque es verdad lo que decías, Berna, que a mí me ha pasado que estoy releyendo muchísimos libros que había leído siendo muy joven y que he hecho lecturas radicalmente distintas, ¿no? Y eso es maravilloso. Yo comentaba con mi buen amigo Fernando, que está aquí también, que cuando nos leímos con 18 años El corazón de las tinieblas, pues entendíamos todas las palabras, entendíamos todo lo que podíamos definir cada una de las palabras, pero no entendíamos qué querían decir todas esas palabras juntas. Yo me terminé el libro y dije, es que no sé qué me está contando este libro, no entiendo nada del corazón de las tinieblas. Y me consoló mucho Fernando, que es arquitecto, y yo le considero muy listo, que me dijera, a mí me pasa lo mismo, digo, pues menos mal, porque ya no soy el único. Y es verdad que cuando lo he vuelto a leer ahora, ha sido absolutamente luminosa ese libro, ese viaje al horror de nuestra sociedad, ¿no? Cómo el tío se mete en la selva y cómo se vacía absolutamente de todo lo que sabe, cómo se queda vacío y cómo se llena de todo lo que la selva le cuenta, ¿no? Y es un viaje extraordinario, ese Kurz y demás. Entonces, claro, pues esas nuevas lecturas, pues claro, te dan planos que no habías encontrado, desde luego, cuando y no sé si me he ido ya por otro lado. No, me gusta mucho porque quería hablar de las relecturas y si no me equivoco, otra importante es la de la metamorfosis de Kafka, sí, que luego llamas transformación, sí, por esa cuestión, bueno, que ahora nos vas a explicar. Porque también tiene este doble factor, es una relectura, sí, si no me equivoco, en la que has aprendido nuevas cosas y sabes proyectar algo que se escribió en 1920, 22, yo no recuerdo, a un siglo después el significado enorme que ha adquirido, ¿no? Como el de Bartleby, claro, como el de Dalloway, claro, o sea, capturas esa esencia del pasado que se proyecta al presente. Y luego es verdad que hay un ejercicio que a mí me ha dado un libro una hora, que es al final, yo cuando me termino el libro y cuando planteo cómo lo voy a contar, cuando planteo qué voy a contar y luego me planteo cómo lo voy a contar. Entonces, eso también es muy esencial, ¿no? Tratar de meterte en el libro y decir, bueno, pero ¿qué es lo que me está contando la metamorfosis? ¿Qué es lo que tengo que contar, ¿no? ¿Qué es lo que está contando de verdad este libro? Y eso ha sido un buen ejercicio. Claro, la metamorfosis se llama la transformación por una razón evidente, porque, claro, hay un traductor que ha dicho, bueno, creo que la traducción de la metamorfosis la hizo, hay una traducción de Borges, creo, y entonces ahora hay un traductor que ha dicho, bueno, vamos a ver, hay una palabra alemana para metamorfosis,
que no es la que utilizó. La que utilizó es la palabra transformación. Entonces, ¿por qué se tradujo por la metamorfosis? Pues seguramente porque quedaba mejor, pero ahora ya, pues bueno, se habla de la transformación. El tema de las traducciones es maravilloso. Entonces, claro, la metamorfosis realmente, leída desde otro punto de vista, es maravilloso porque podría ser la historia de un adolescente, un tipo que se despierta convertido en un insecto, pero sobre todo que cuando se relaciona con su padre, con su madre y con su hermana, se da cuenta de que es un absoluto incomprendido, y bueno, pues esa visión del adolescente de repente te hace entender a lo mejor el libro de otra forma. Y claro, cuando lo lees en la adolescencia, pues seguramente eso no lo ves, ¿no? Porque no te sientes a lo mejor tan identificado. Pero bueno, eso también creo que tiene la magia de la literatura, ¿no? Al final, que cuando alguien te cuente que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Auliano Buendía habría de conocer el hielo, pues tú te sientas identificado con Macondo, un lugar en medio de la selva, o te sientas identificado con un tipo que se ha convertido en un insecto, y que tú, que estás tan lejos en tiempo y geográficamente de ese espacio, sin embargo, sientas que está hablando de ti. A mí, por ejemplo, eso me pasó con Solaris. O sea, yo no solo pensé que Solaris hablaba de mí, sino que hubo un momento de la lectura que pensé que Lem la había escrito para mí directamente. O sea, estaba hablando de Antonio Martínez Asensio. O sea, me sentía absolutamente identificado con esa historia maravillosa de ese planeta habitado por un único ser que ocupa todo el planeta, que nadie entiende y que proyecta las fantasías, los sueños de cada uno de los investigadores que están investigando ese planeta, y les pone delante lo que ellos tienen en la cabeza. A uno de ellos le pone a una mujer negra, muy gorda, muy alta, con una minifalda muy inquietante, que va por la estación aquella donde están estudiando el planeta. A otro le pone a sus propios hijos, y al protagonista le pone a su mujer, y él de repente ve a su mujer y sabe que no es real. No sabe quién ha creado ese ser, pero luego también se pregunta que él tampoco sabe quién le ha creado a sí mismo, y al final reconoce a su mujer, que se suicidó hace 5 años. Y entonces es una novela maravillosa sobre las segundas oportunidades y sobre los errores que cometemos y sobre la posibilidad de corregirlos, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces las novelas hacen que pienses que, bueno, pues que te están hablando a ti directamente, y yo creo que esa es la magia y el aprendizaje de la literatura. Hablas y me lleva a unos y otros libros, y te quiero preguntar de todos, pero antes, ¿qué es un clásico? Claro, eso lo definió estupendamente Italo Calvino. No lo sé, yo creo que un clásico, creo que si definimos un clásico, es un libro que cada vez que lo lees, o cuanto más se lee, que siempre está vigente. Que si lo lees dentro de 100 años, que la realidad será radicalmente distinta, lo leerás, y la gente que viva rodeados por inteligencia artificial se leerán el Quijote y encontrarán que en esa realidad que nosotros ahora, desde luego, no vemos ninguna relación con eso, encontrarán que está hablando de ellos también. Yo creo que eso es un clásico, algo que no se agota nunca, y que a lo largo de las generaciones nos ha hablado y nos ha contado al final nuestro propio mundo. Yo creo que eso podría ser. De algunas distopías, que ahora hablabas de alguna y hay otro par importante, mencionas que el tiempo ha superado la distopía. Creo que es de 1984, sí. Que dices, ya no sería una distopía, porque ya nos observa el gran hermano por todas partes, ¿no? Y también quiero mencionar la de Fahrenheit, sí, de Bradbury. Cómo incluyes datos curiosos que yo desde luego no sabía, como una cita de Juan Ramón Jiménez, o que lo compró, o sea que él lo escribió, nadie lo quiso al parecer, hasta que de repente apareció Havner y lo quiso para su revista. Para Playboy. Para Playboy. No, lo que es sorprendente es que cuando abres Fahrenheit 451, la cita con la que se inicia el libro es un verso de Juan Ramón Jiménez. Entonces, bueno, pues es muy sorprendente que Bradbury pues haya encontrado ese verso maravilloso para encabezarlo. A mí Fahrenheit es que, claro, es pura poesía. O sea, Bradbury es pura poesía. Es un libro maravilloso, contado de una forma muy lírica, que cuenta una cosa terrible y que da un miedo horroroso leerlo ahora mismo, porque, claro, cuando el jefe de bomberos le cuenta al bombero que termina por no entender por qué se queman los libros,
y le cuenta por qué queman los libros y por qué los libros están prohibidos en esa sociedad, te das cuenta de lo cerca que estamos de eso, aunque parezca que no, aunque evidentemente nadie va a quemar con un lanzallamas los libros que tenemos ahora. Pero claro, lo que le explica es, si a alguno le molesta la cabaña del tío Tom, y cita la cabaña del tío Tom, pues quememos la cabaña. ¿Quién se va a molestar? Se va a molestar un grupo. Entonces, como se va a molestar a alguien, mejor quememos ese libro. Si la gente lee sobre política y demás, quememos mejor ese libro para que la gente no tenga información. Y luego le dice una cosa terrible, que es, lo que hay que hacer es llenar de información a la gente, darle muchísima información, que crean que lo saben todo, para que así no puedan distinguir en esa información una cosa y otra, y les podamos controlar. Y claro, lees eso, escrito por Ray Bradbury en el año 53, y dices, Dios mío, pero qué cerca estamos de eso, ¿no? Es alucinante el control. Él habla incluso predice Twitter, porque dice que todas las historias se cuentan no sé si habla de los caracteres, pero en 3 o 4 líneas hay que contar las cosas, no hay que contarlas más. Y luego dice que en esa sociedad los clásicos se cuentan en 15 minutos, que yo es la única vez que hice como una salida, hice algo, y en el programa dije, bueno, señores, nosotros lo contamos en 1 hora todavía, o sea, somos distópicos, pero no tanto, ¿no? Es terrible. Y luego es poesía, es maravilloso. Al final, esos hombres libro, que son los hombres que cada uno recuerda una parte de un libro, y que son las bibliotecas andantes, que viven alejados de la sociedad y que son los outsiders de la sociedad, y que cada uno se sabe de memoria o un capítulo o un libro entero, y que saben perfectamente dónde está cada uno de ellos, y que algún día, cuando ya no haya peligro, se juntarán para volver a reescribir esos libros. Bueno, es que es auténticamente maravilloso. Y 1984, claro, es que es terrible, porque en 1984 el Ministerio de la Verdad, la gente, tengo yo, bueno, si quieres, la gente que se dedica a reescribir la historia, ¿no? Y en función de lo que quieren. Entonces dijo, bueno, ahora vamos a contar que nuestro enemigo hace un siglo era este, y vamos a reescribir la historia para decir que este era nuestro enemigo. Entonces esa reescritura de la historia, esa reescritura de la verdad, y muchas de las cosas que cuenta en 1984, claro, es que son las televisiones o Gran Hermano, el televisor que te observa, que te mira y que sabe lo que estás haciendo. Claro, o sea, bueno, vamos a ver, no hay más que decir aquí 4 cosas al teléfono para que te empiecen a entrar publicidades de lo que estás hablando. Quiero decir que eso es así. Que por cierto, el otro día hablaba una persona en la radio y decía, bueno, cuando os pasa eso, sí, claro que os pasa, pero ¿os habéis mirado cuántas aplicaciones le habéis dado permiso para utilizar el micrófono? No es que te escuche uno, es que claro, te metes ahí y en realidad es muy distópico, hay cientos de personas escuchando tu conversación. Bueno, pues nos hemos pasado por encima 1984. Sí, y es muy premonitorio todo esto, porque no solo porque Google, por ejemplo, efectivamente nos manda publicidad o nos controlan. Si ahora entras en un aeropuerto de Estados Unidos, ya saben que has criticado a Trump. Claro, o sea, claro. Y eso no es que el guarda de seguridad Sí, abra sí, tus claro. chats, sino que por inteligencia artificial lo saben, ¿no? Sino también, y más grave, y que nos une de nuevo a Fahrenheit, es porque se cancelan libros en Estados Unidos. Se están cancelando en diversos estados, en escuelas públicas, cualquier libro que mencione la homosexualidad o tantas cosas, ¿no? O sea que efectivamente... Roald Dahl, que se ha modificado. Y en algún momento hablas de cancelaciones, Sí, ¿no? Ahora no recuerdo, con Cela, tal vez, o sea, que dices, quiero centrarme en el personaje, ¿no? Sí, porque claro, el personaje de Cela, en la obra, no en el personaje, sí que es eso. Y en algún momento más hablas de cancelaciones, ahora no soy capaz de recordar. El Gran Gatsby, que también me ha llamado mucho la atención que lo elijas. Sí. Me conmueve mucho esta novela porque el autor, Fitzgerald, nunca supo el éxito que iba a tener y cómo iba a crear. Es más, pensó que iba a ser un fracaso absoluto. Cómo iba a crear una figura que ha permanecido, ¿no? Y cómo subrayas, de nuevo recalco esa captura que es capaz de hacer Antonio de lo esencial, ese personaje que no le importa, ¿cómo lo defines? No le importaba la realidad. O sea, el Gran Gatsby, él tenía su objetivo y no le el importaba. Gran Gatsby es un señor, es que es una historia maravillosa. Es un señor que se enamora de una mujer y que construye toda su vida para conseguir terminar con esa mujer. Y dice, terminar con ella en el sentido de convivir con ella, de ser su pareja, no de terminar con ella y matarla. Entonces,
esta mujer es una mujer multimillonaria y él lo que hace es comprar una casa enfrente de la bahía, donde todas las noches ve la luz verde, donde está la casa de su amada, construye la casa más maravillosa y organiza las mejores fiestas de la ciudad, porque sabe que algún día vendrá a su casa a una de sus fiestas. Y al final lo consigue, efectivamente consigue que esa mujer vaya a la casa, y en el momento en el que va a la casa intenta seducirla, la seduce, intenta que deje a su marido y que se vaya con él, y deja de hacer fiestas. Y Gatsby no vuelve a hacer ninguna fiesta más, despide a los camareros, despide a las grandes fiestas, y la casa se cierra y se queda a oscuras. Su único objetivo en la vida ha sido construirse para estar con la mujer a la que quiere. Pero claro, lo que ha hecho, y eso lo hace también Madame Bovary, es olvidarse de la realidad. Vive absolutamente en la ficción, se construye una ficción, y cuando llega el momento de la realidad, claro, se da cuenta de que eso no es tan fácil. Es decir, que no es tan fácil como que deje a su marido y se vaya con ella, igual que no es tan fácil Madame Bovary encontrar todo lo que ha visto en los libros, que es lo que quiere construir en la vida, y es incapaz de hacerlo. O el Quijote, que Quijote, se construye claro, su realidad. que también está. ¿no? Exacto, Sí. que también está. Y al que sí has dedicado un capítulo en Sí. contra de lo Es verdad, pero es que el tiene Quijote, esa lo hemos hecho en los libros ahora, porque es verdad que al Quijote, si le quitas todas las novelas que hay dentro del Quijote, es verdad que no queda una novela demasiado larga, de la primera parte del Quijote, el ingenioso hidalgo, el ingenioso caballero, que es la segunda parte, y queda una novelita apañada, 300 páginas y tal, y sí que lo metemos en una hora, vamos. No sé, yo espero morir habiendo oído tu capítulo sobre 100 años de soledad. Pero bueno. He mencionado la cancelación y no recordaba por dónde, y me refería a Lolita, que hablas Bueno, de Lolita y la claro. cancelación. Es que Lolita es otro, o sea, hay otros. El amante de Lady Chatterley, por ejemplo, también hizo una lectura radicalmente distinta. Pero claro, Lolita, yo tenía ese concepto de haberlo leído con 19 años, tal vez con 20 años, y tienes esa imagen de Lolita, y claro, la lees ahora, y la lees con todo lo que sabes ahora sobre la cancelación, sobre lo que es este tipo, este pederasta, sobre lo duro que es realmente. Pero cuando te lees Lolita, te das cuenta de que es un artefacto literario tan perfecto y tan bello, que al final yo lo que veo es, bueno, pues Velázquez pues no pintó nunca una violación, creo, pero bueno, pues al final cuando ves algo construido de esta forma tan sutil, tan divertida, con esa sensibilidad, tan bien escrito, con esa sorpresa final que es extraordinaria, ese viaje que hace alrededor de Estados Unidos, esa crítica profunda que hay de la sociedad, al final creo que da un poco lo mismo, o hay que entender muy bien que da lo mismo, que trate de lo que trate o que cuente la historia que trate, porque además el autor no juzga a sus personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no necesito que el autor me diga, y este señor, que es un pedazo, además es muy malo. Bueno, lo dice en el prólogo, prólogo, claro que lo dice, claro que lo dice, se distancia, claro. Y él, de hecho, pues, es un personaje enfermo, pero yo al final lo que sentí cuando me leí la segunda vez Lolita fue tanta belleza, una construcción literaria tan perfecta, que me parece un error absoluto cancelar un libro como Lolita ahora. Yo creo que es perfecto. Y eso que lo leemos traducido, porque además ese arranque que tiene en inglés, con ese juego que hace con la T, con esas 3 líneas iniciales, es que es delicioso. Entonces, bueno, hay que leer a Nabokov y hay que leer a Lolita. Me dice David una pregunta, y ya que pregunta la gente, pero yo tengo muchas, pero igual meto como en el Congreso, voy a meter 2 o 3 en una. Es que quiero tocar el tema de las aventuras, porque estamos tocando dramas, y quiero que nos traslades tu entusiasmo por los libros de aventuras, que yo sé que te apasionan. Y también quiero tocar un poquito de la familia de Pascual Duarte, porque como es un libro que yo leí también hace miles de años, y al recordarlo con tu capítulo, me ha asombrado la crudeza, la crueldad, las desgracias. Háblanos un poquito de estas dos cosas. Ya terminamos. La familia de Pascual Duarte es un librazo absoluto, y es verdad que es tremendo, y es verdad que tiene esa cosa de el tío que está cabreado ahí en la montaña porque algo se le ha salido mal,
y su perro le está mirando y le está mirando mucho y de repente el tío coge la escopeta y le pega un tiro al perro porque le miraba, ¿no? Y ve cómo la sangre del perro corre y entonces dices, Dios mío, pero este personaje, ¿cómo es? Pero al final es un personaje que evidentemente existiría o sería así, que es decir, estamos hablando de plenos años 40, absolutamente rural, pero hay un drama con la madre que es alucinante, hasta qué punto este hombre se siente incomprendido. O sea, al final hay un tema ahí esencial de la literatura, que es lo incomprendido que se siente por su madre. Y claro, tenemos también metido la familia Pascual de Arte en el pueblo, pero él se va a Madrid y se va a Galicia y luego vuelve. Entonces es un viaje de una persona que tiene mucho más que las escenas que han quedado nada más, y a mí me parece una novela extraordinaria. Y Cela me parece un autor extraordinario que habría que recuperar y que ha escrito cosas que son absolutamente espectaculares durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Que el personaje era un personaje, bueno, pues incómodo y bueno, y un censor, y era un tipo, bueno, pues como era, ¿no? Pero yo creo que la familia Pascual de Arte y muchos otros libros de Cela yo creo que tienen que estar ahí. Y luego las novelas de aventuras, claro, es que hay novelas de aventuras, La Isla del Tesoro, o sea, ¿quién no quiere subirse? Claro, es que la historia es alucinante, el chaval que tiene una posada y que un pirata va allí a pasar la noche, se muere, y él ha escuchado una conversación que tiene un mapa del tesoro en su bolsa, entonces descubre un mapa del tesoro y se lo roba y se va a proponerle a uno que flete en un barco con el mapa del tesoro para ir y claro, lo que pasa es que con la desgracia de que todo se sabe y la tripulación de piratas que también está buscando el mapa del tesoro son los que se alistan y los que se contratan en el barco para ir a buscar el tesoro. Y entonces, claro, cuando llegan a la isla del tesoro, pues todos los piratas se rebelan y es una aventura alucinante bueno, que es las novelas de piratas tal y como las entendemos, pues salen de esta maravilla que es la isla del tesoro. Pero, por ejemplo, hay otra que a mí me maravilla, que es Capitanes Intrépidos, que es verdad que todos la hemos visto, muchos la hemos visto en el cine, y que no tiene poco que ver con la película, y que es maravillosa la historia de ese chaval que te cae fatal, que tiene 14 años, que es un tipo insoportable, millonario, que su padre le tiene absolutamente consentido, que para hacerse el chulo en un transatlántico desde Nueva York a Londres se fuma un puro y claro, se marea y se cae por la borda. Y le recoge un barco pesquero. Y el tío se despierta por la mañana en un barco pesquero que huele fatal. Y entonces dice, bueno, ¿que dónde estoy? A ver, el capitán, dé usted la vuelta, que mi padre le pagará todos los gastos, que yo soy millonario, lléveme a Nueva York. Y el capitán le dice, chaval, nos vamos a los grandes bancos, volvemos dentro de 4 meses. Y se lo llevan a pescar 4 meses. Y le pegan un bofetón lo primero para que no se despiste, y cómo el tío descubre lo que es el mundo del trabajo, y cómo descubre lo que es el esfuerzo, y cómo descubre lo que es ganarse, porque el capitán le dice, mira, tú vas a estar aquí 4 meses, te ofrezco $8 a la semana por limpiar pescado y por hacer una serie de trabajos, y cómo el tío va descubriendo lo que es el trabajo. Y lo más alucinante es que cuando él vuelve meses después a Nueva York y llama a su padre, que es una escena maravillosa, cuando los padres 4 meses después descubren que su hijo está vivo, van a buscarle y el padre le reconoce que pensaba que era un imbécil y que ahora le gusta mucho más de lo que le gustaba antes. Y entonces es también la novela de un reencuentro, es una novela de crecimiento, una novela de educación, pero también es una historia fantástica entre un padre y un hijo, y la relación entre un padre y un hijo y lo que ocurre después de ese viaje, que también lo cuenta maravillosamente. Bueno, como veis, como oís, no solo es una delicia escucharle, es una delicia leerle. Y yo os invito a que lo hagáis, a que compréis el libro. Veo que ha traído varios bolis, muchos más que yo, y espero que los gaste todos firmando. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién? ¿Hay preguntas por ahí? A ver, por ahí hay una mano. Yo tenía una pregunta que... Hola, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta, no sé si me... Sí, perfecto. Tenía una pregunta, has hablado un poco de eso, de que hay gente que te dice, pero este libro no está. Claro. A mí me gustaría saber cuál es el libro que más rabia te ha dado no meter, de decir, joder, es que me encantaría meterlo, pero no puedo porque ya tenemos ya está este autor o porque no me entra. Pues mira, te lo voy a decir porque he puesto algunos títulos
que no están. Mira, por ejemplo, hubiera metido La náusea, lo hubiera metido. La náusea es uno de los que me ha dado rabia dejar fuera. Y luego yo leí un libro que me flipó, que me marcó muchísimo cuando era adolescente, que era El río de la luna, de Huelvenzu. Me encantó ese libro, con una primera parte como un sueño sorprendente de un tío que no logra salir de un bar, y luego una historia de amor maravillosa entre un hombre y su prima, una historia deliciosa, El río de la luna, de José María Huelvenzu. Pues ese también lo hubiera puesto. Y luego digo incluso a Karl Ove Knausgaard, que hay muchos que no les gusta, y que a mí me apasiona esta novela autobiográfica, y que es verdad que también recorren esos 7 tomos de novela autobiográfica pues diferentes etapas de su vida, y para mí también leer lo que fue la búsqueda de su pareja, o lo que fue su paternidad, o lo que fue su relación con la literatura, también me parecieron muy impresionantes, y es verdad que los leí cuando salieron, pero me hubiera gustado meter a Karl Ove Knausgaard. Y incluso, bueno, ya te he dicho 3, no me enrollo más. Un buen chico, de Javier Gutiérrez, que Javier Gutiérrez no volvió a escribir nunca más, en Penguin, ¿cómo se llamaba este editor maravilloso de Penguin? Que murió, Claudio Madrid, que siempre le decía que tenía que terminar su novela y nunca la terminó, y Javier Gutiérrez escribió un libro que se llamaba El buen chico, que era una novela deliciosa y maravillosa que editó Random House, y también, por ejemplo, pues podría haber estado aquí en los 25 libros más personales míos. Gracias. ¿No te gusta Proust? Me encanta Proust, claro, exacto, claro, Proust, claro, pero, claro, y de hecho... ¿Cómo se cuenta? Claro, exacto, porque y ahí tuve una duda, porque puse En busca del tiempo perdido, pero es que En busca del tiempo perdido son 7 novelas, entonces, ¿qué pongo? La primera, que evidentemente, pues seguramente En busca del camino de Swan, pues claro, pues esa, por ejemplo, sería otra, sí, Proust. ¿Lo has hecho, metido, ¿lo has hecho sin Proust? duda. ¿Has hecho Proust? No, tampoco. No, Estamos ahora viendo hay sus una, debilidades. sí, hay una, ahora además ha salido la traducción de Mercedes López Ballesteros, que es maravillosa en Alfaguara, y es una muy buena oportunidad para volver a leer a Proust. Y es verdad que seguro es otro autor, esto lo hablaba con Fernando Beltrán el otro día, que de repente Proust te pones a leerlo y como clásico, antes hablamos de la definición del clásico, de repente es que es tan actual, o sea, está tan ahí, es maravilloso. Quiero subrayar, ya que has citado a Fernando Beltrán, que ha elegido el libro de Hotel Vivir, Sí. y cita algún poema memorable, porque es un libro muy, muy recomendable. A mí también me encantó, de un hombre en Ikea, ¿no? Sí. ¿Cómo es la cosa? Que coge un lápiz de Ikea. Sí, es creo que se llama el lápiz de Ikea, ¿verdad? Los lápices de Ikea, ¿no? Claro, yo pues me estoy imaginando también un poco a Fernando en ese momento en Ikea, con Elena haciendo una cosa práctica, y él pues eso, pues, sí, ¿cuánto mide nuestra habitación? Y de repente, y entonces... Se desata todo un problema existencial. Ve allí, y entonces hay una columna donde hay lápices de Ikea, donde hay metros, donde se pueden medir las cosas. Entonces hay un poema maravilloso que te lleva a eso, a cuánto mide nuestra habitación, cuánto mide nuestra vida, ¿no? Cuánto mide la felicidad y cuánto mide las cosas que tenemos, ¿no? Y es un poema maravilloso de Fernando Beltrán, que es muy difícil porque he metido un libro de poesía, he metido un ensayo, Velázquez desaparecido, que es una historia maravillosa sobre un cuadro desaparecido de Velázquez, que es apasionante, que cuenta toda la historia de Velázquez y cuenta los entresijos y quién es cada uno de los personajes que aparecen en los cuadros de Velázquez, que es un libro maravilloso de Laura Cumming. Y he metido un ensayo, un libro de poesía y una obra de teatro, que he metido Luces de Bohemia. Y la Celestina, sí, bueno, sí, la Celestina podría ser. Una palabra para ahí. Una pregunta. Hola, Antonio. Una de las mejores voces de nuestra panorama, hablando de voces. Yo, de hecho, iba a tirar un poco para casa. He visto que no has grabado audiolibro, o por lo menos no está. No. Es evidente que es un placer escucharte. ¿Es por cobardía de ponerte en el otro lado? No. Tantas veces en ese lado,
produciendo que te ha dado cara de ponerte... No, me tú a encantaría, grabarlo? me encantaría, estoy deseando que suene la llamada, estoy calentando por la banda y esperando que suene la llamada. Es verdad que yo lo sé, iba a decir creo, no, lo sé. Para hacer un audiolibro, comercialmente el libro tiene que funcionar bien. Entonces, si no funciona bien, pues normalmente no se hace el audiolibro. Pero bueno, es evidente que escucharte a ti y que decirte... Ya sabes a quién tienes que llamar. Está aquí, a este de aquí. A mí si me hicieran caso, yo encantado. ¿Vale? Pero sí, yo creo que este libro tiene que Yo tener creo eso, tiene que tener su se le audiolibro. tiene que escuchar. Gracias, Eugenio. Oye, enhorabuena. Muy bien pensado. ¿Más palabras o pasamos a las firmas? ¿Por allí preguntas? No, no hay curiosidades. No hay curiosidades. ¿No hay curiosidades, nadie más? Pues, Bueno, yo quiero terminar destacando, que hemos destacado Hotel Vivir, que está aquí, pero quiero destacar también dos libros que para mí han sido fundamentales en mi vida. Uno es El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas, que tuvimos la ocasión de hacerlo en un libro una hora y además lo hicimos en un teatro en Santiago de Compostela. Y que lo vamos a emitir dentro de nada, ahora en junio creo, en la SER en verano, y Manuel Rivas se prestó a hacer uno de los personajes, a ser el narrador, y entonces interviene en la narración. Y bueno, El lápiz del carpintero es otro de esos libros que te tumban, te cambian, ¿no? Esa historia sobre el mal y sobre el bando correcto, ¿no? de la historia, y es un libro maravilloso que está, por supuesto, en los 100 libros de mi vida. Y el otro libro que para mí fue fundamental fue El comprador de aniversarios, de Adolfo García Ortega, que es otro libro desgarrador que yo creo que ahora más que nunca todo el mundo debe leer, ¿no? Y que es un libro sobre todo sobre la dignidad, pero también es un libro sobre el nazismo, y que cuenta el Primo Levi en su trilogía. Había un personaje que era Urbinek, que es un niño que ven un día en el campo de concentración y tan solo dura 3 días, nadie sabe quién es su padre, nadie sabe de dónde ha salido, nadie sabe ni siquiera cómo se llama, y le adoptan esos 3 días, que sobrevive el niño hasta que muere. Y Adolfo García Ortega le inventa una vida, ¿no? Le inventa una vida y le da a Urbinek todas las posibilidades y le compra aniversarios, de ahí El comprador de aniversarios, le inventa la vida posible que podría haber tenido Urbinek, y así, salvando a Urbinek, de alguna forma pues nos salva a todos nosotros, y es otro libro esencial que a mí me hizo mejor persona, sinceramente. Bueno, pues yo creo que esto se puede convertir ya en la guía de nuestras lecturas o relecturas del próximo verano, del próximo año, y desde luego yo lo sustituiría ya en bachillerato y en la universidad por los manuales de literatura. Eso está bien, En David, vez de el libro de todos esos texto. manuales, Ahí hay una que pasta. pongan esto y... mi idea era más bucólica. Bueno, Hay que hacer el muchísimas audiolibro. gracias Lola, David, por hacer esto posible, Antonio, por tu Gracias conversación, por tu escritura, por tu voz como mirada y tu voz ya escrita, y como digo, placer escucharle, placer leerle. Gracias. Gracias, todos. gracias. Sí, me gustó mucho. Se ha pasado volando. Podríamos seguir otras dos, o sea, Fuera, fuera.